Muy buenos días con todos y con todas. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida a esta conferencia internacional sobre interpretación constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento de los temas constitucionales y también difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La conferencia del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además de la mano de dos destacadas personalidades del ámbito jurídico. Desde el ámbito académico, contamos con la presencia del profesor Paolo Comanducci, uno de los principales teóricos analíticos. En materia de interpretación, tema que nos convoca el día de hoy, se enfocó en analizar la interpretación jurídica como un conjunto de operaciones metodológicamente diferenciadas, cuya distinción funcional permite aclarar qué significa interpretar, qué tipos de enunciados produce y la interpretación y cómo deben evaluarse dichos enunciados. Como tal, entiende que el acto de interpretar es decidir, comprometerse. Desde el ámbito jurisdiccional, contamos con la presencia del doctor César Ochoa Kardich, magistrado del Tribunal Constitucional, cuya labor diaria consiste precisamente en interpretar la Constitución, fijar el sentido de sus disposiciones y aplicar ese significado en la resolución de los casos que llegan a esta alta corte. Su práctica jurisdiccional muestra cómo estas operaciones interpretativas de análisis, selección y justificación se concretan en decisiones que impactan directamente en la vida de las personas. Iniciamos entonces esta conferencia con las palabras del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Adelante, magistrado. Buenos días a todos y todas. Es una gran satisfacción contar con la presencia del profesor Paolo Comanducci para esta conferencia magistral sobre el tema de la interpretación constitucional, que como sabemos es el día a día del Tribunal Constitucional y en realidad de los operadores del sistema jurídico. Por eso es muy importante siempre estar al tanto de los últimos avances y aportes académicos en esta materia. Por eso le cedo el uso de la palabra al profesor Comanducci. Bien, muchas gracias, magistrado. Permítame, profesor Comanducci, antes de dejarle para su conferencia, hacer una muy breve presentación de su hoja de vida. Él es profesor, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, institución en la que también ejerció el cargo de rector hasta 2020. Su obra se ha consolidado como un referente fundamental dentro de la teoría analítica del derecho, especialmente para comprender la racionalidad jurídica y las estructuras conceptuales que subyacen al razonamiento jurídico. Sus aportes permiten mostrar cómo se organizan, justifican y evalúan las operaciones interpretativas en el ámbito jurídico. En el ámbito internacional tiene una trayectoria sumamente importante y tiene también una vasta producción académica, varios libros, entre ellos el tema materia del día de hoy. Profesor Comanducci, nuevamente bienvenido. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer por esta amable invitación al magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales y miembro del Tribunal Constitucional de Perú. Y también quiero agradecer por la coordinación del evento, la gentileza y la eficiencia de la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Bueno, en estos 45 minutos de charla le voy a intentar contestar a la pregunta ¿qué es la interpretación constitucional? Es decir, ¿qué significa esta expresión? Eh, la respuesta que podemos definir estándar a esta pregunta consiste en una definición por género y diferencia. Se define la interpretación constitucional como
perteneciente al género interpretación o interpretación jurídica específicamente, y después se caracteriza la especie que pertenece al género por el objeto que se interpreta, la constitución, que presentaría unas peculiaridades frente a otros textos susceptibles de interpretación jurídica, como por supuesto la ley, la sentencia, el contrato, el acto administrativo, el testamento, el tratado internacional, etc. Por consiguiente, las discusiones contemporáneas en teoría del derecho constitucional que versan sobre la así llamada naturaleza de la interpretación constitucional dependen de la configuración del género interpretación, de la configuración del objeto de la interpretación, es decir, de la Constitución, o de ambos elementos. Ahora bien, sobre esta base se plantea generalmente el problema de la especificidad de la interpretación constitucional. Es decir, cuál es la diferencia entre la interpretación constitucional y la interpretación de la ley, por ejemplo. Y sobre esta base, la diferencia dependería de las diferencias que se dan entre el objeto constitución y los otros objetos de interpretación. Yo no quiero contestar la eficacia de esta manera de plantear el problema de la interpretación constitucional, que, lo repito, es la manera estándar con que en la teoría del derecho constitucional se enfoca este problema. Pero en mi opinión, resulta quizás más útil para entender las discusiones contemporáneas sobre el tema de la interpretación constitucional, darle la vuelta al orden de los factores. Es decir, me parece que en el plano teórico, primero se plantea el problema de qué es el objeto constitución y después, sobre la base de la respuesta que damos a esta primera cuestión, se plantea el problema de la interpretación de aquel objeto, la constitución previamente configurada. Esto sobre el plano teórico. Si vamos del plano teórico y conceptual al plano práctico, el plano de los operadores del derecho, jueces, funcionarios administrativos, abogados litigantes, etc., yo diría que en este nivel a menudo se escoge un concepto de constitución u otro concepto de constitución previamente elaborado por la teoría del derecho o por los tribunales constitucionales. Se escoge este concepto de constitución en función del tipo de interpretación constitucional que se quiere llevar a cabo. Me explico. Si se quiere afirmar que una ley es inconstitucional, hace falta configurar la Constitución como un conjunto de normas y en particular de principios que por su naturaleza deben ser interpretados extensivamente. Y así se podría llegar a mostrar, en su caso, que la ley es, por ejemplo, contraria a un principio constitucional. Es decir, si se quiere interpretar extensivamente un artículo, un enunciado de la Constitución, se configura el objeto Constitución de una forma que, entre comillas, imponga una interpretación extensiva de un determinado tipo. Y al revés, si no se quiere interpretar extensivamente, se configura la Constitución de una manera diferente, por ejemplo, como un programa político o como si fuera un documento normativo común y corriente. Pero volvemos al plano teórico. Y tenemos que presentar los conceptos de constitución que más circulan en la cultura jurídica de los países contemporáneos, sobre todo de aquellos países que se encuentran en alguna etapa del así llamado proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Este proceso, como es bien sabido, es un proceso gradual que presenta
que se presenta en muchísimos ordenamientos jurídicos contemporáneos y que está caracterizado por la presencia de al menos una constitución rígida que incorpore algunos derechos y libertades fundamentales y un elemento constituido por la garantía jurisdiccional de la superioridad de la Constitución frente a la ley. Garantía asegurada, por ejemplo, del funcionamiento de los tribunales constitucionales. Pero este proceso de constitucionalización que pone en el centro del sistema jurídico la Constitución y desplaza de alguna manera la ley, que imbibe todo el sistema jurídico de elementos constitucionales, es, como decía, un proceso gradual, puede ser más o menos intenso y presenta otros elementos que ahora no viene el caso de especificar. Bueno, entre los varios conceptos de constitución muy diferenciados que circulan en la cultura jurídica contemporánea, yo creo que se puede operar una agrupación en el interior de dos modelos. Hablo de modelo justamente para decir que no se trata de un único concepto de constitución, sino de un conjunto de conceptos de constituciones que tienen algunos rasgos relevantes en común. Dos modelos, lo voy a llamar modelo descriptivo de la Constitución concebida como norma y el segundo, modelo axiológico valorativo de la Constitución concebida como norma. Como ven, es un ejercicio analítico lo que estoy haciendo, que se basa sobre algunos presupuestos metodológicos, por ejemplo, y más fundamentalmente, la idea de la división entre descriptivo y normativo, entre descriptivo y valorativo, como dos funciones opuestas del lenguaje. Ahora bien, el primer modelo, el modelo descriptivo de constitución concebido como norma, designa un conjunto de reglas jurídicas positivas, consuetudinarias o a menudo hoy en día expresadas en un documento, normas que respecto a las otras reglas jurídicas son fundamentales. Y cuando se habla de fundamentalidad, se hace referencia ya sea a la fundación, son fundantes de todo el ordenamiento jurídico, ya sea a la superioridad jerárquica de estas reglas sobre las demás reglas del sistema. El segundo modelo, el modelo axiológico, palabra griega que significa valorativo, de la Constitución concebida como norma, designa igualmente que el primer modelo un conjunto de reglas jurídicas positivas que son fundamentales, en la doble acepción de fundantes y jerárquicamente superiores. Pero hay que agregar la condición que estas normas posean determinados contenidos a los que se le atribuye un valor específico. Es decir, en este modelo, la Constitución tiene valor intrínseco, está cargada de valor, es un valor en sí misma y es nomopoiética, es decir, es en sí misma productora de otras normas. Valoración positiva y producción de otras normas. Bueno, tanto en el primer modelo como en el segundo modelo, la Constitución no es un conjunto de hechos sociales, de fenómenos sociales, es un conjunto de normas. Esto permite distinguir con claridad estos dos modelos de otros modelos y otorgarle la idéntica denominación de modelos de la Constitución entendida como norma y no como, por ejemplo, un conjunto de programas políticos o de formulaciones ideológicas. Pero hay que subrayar que el primer modelo es descriptivo, el segundo es axiológico. En el primero, la Constitución es una norma a la par de otras normas jurídicas del sistema. Es un texto que muchas veces puede
presentar peculiaridades respecto a los otros textos normativos, pero no hay una diferencia cualitativa entre la Constitución y las demás normas del sistema. En cambio, en el segundo modelo, la Constitución es una norma dotada de valor específico. Es productora de otras normas, como ya le dije, y es cualitativamente diferente de las demás normas del sistema. El primer modelo de constitución descriptivo no necesita de muchos ejemplos porque es muy bien conocido. En él se inscriben todas las concepciones de la Constitución que han sido elaboradas a partir de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, y que se han difundido después entre los pensadores, juristas, liberales y demócratas en los siglos XIX y XX. Y todavía conserva alguna hegemonía cultural, al menos en la dogmática jurídica de la Europa continental. Se trata de todas aquellas concepciones que de manera general identifican la Constitución con un texto normativo específico, de tal modo que estas concepciones suelen llamarse concepciones documentales de la Constitución o de la Constitución en sentido formal o Constitución formal. Sin embargo, en el interior de este modelo hay varios conceptos de constitución que se diversifican entre sí desde varios aspectos. Yo diría que en un continuum, en un amplio espectro de conceptos, estos conceptos se pueden agrupar de alguna manera entre dos polos. El primer de estos polos está representado por un concepto de constitución simplemente documental. Constitución designa cualquier documento normativo que se llame constitución o, como en Alemania, ley fundamental. Y cerca de este polo, de ese extremo, se sitúan todas aquellas concepciones que distinguen a la Constitución de las otras leyes por alguna característica puramente formal. Por ejemplo, que hayan procedimientos más complicados de producción, revisión y abrogación de la Constitución frente a los procedimientos para la producción, revisión y abrogación de las leyes. El segundo polo, el segundo extremo, está representado por un concepto de constitución fundado en el contenido. Constitución designa no cualquier documento que se llame así, sino aquel documento normativo o aquella parte de un documento normativo que incluya un contenido normativo específico. ¿Cuál? Bueno, yo diría que las cercanías, por así decirlo, de este extremo, de este polo, se sitúan todas aquellas concepciones de la Constitución que identifican, por ejemplo, la Constitución con las metanormas sobre la producción del derecho o con las normas que instituyen los máximos poderes del sistema jurídico del Estado, o con las normas que identifican los fines globales del régimen. Como puede verse, desde en esta óptica, solo hay una diferencia de grado y no cualitativa entre un concepto de constitución como el de Hans Kelsen, el principal teórico del derecho del siglo XX, un concepto de constitución que él llamaba puro, por el cual la constitución determina sencillamente quién produce y cómo se produce y se aplica el derecho. Solo esto es la constitución, todos los demás no es constitución.
y conceptos declaradamente políticos de constitución, según lo cual, por ejemplo, la única verdadera constitución es la que tutele determinados derechos y libertades fundamentales, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que las concepciones de la constitución que he llamado políticas se clasifican preferentemente dentro del segundo modelo de constitución, el modelo axiológico de constitución. Por supuesto, en cada clasificación como la que le estoy presentando hay algún elemento de valoración, una opción metodológica. Por eso, las concepciones que he llamado de contenido de la Constitución presuponen siempre una valoración que considera determinados elementos como relevantes para definir la Constitución como un documento normativo. Si esta es la valoración, es decir, si es solo una valoración metodológica, nos mantenemos dentro del modelo descriptivo, en mi opinión, de la Constitución como norma. En cambio, si se pasa a un modelo axiológico cuando se considera al objeto Constitución en sí mismo como dotado de valor positivo, como generador de normas. A menudo se trata de matices, pero me parece que es posible distinguir entre los que destacan que un determinado documento tiene como fin tutelar las libertades fundamentales y así pensando se sitúan dentro de un modelo descriptivo de constitución, y los que en cambio valoran también positivamente a este fin de garantía de las libertades fundamentales y entonces se emplazan dentro de un modelo axiológico de constitución. El segundo modelo de constitución, modelo axiológico de constitución, es el más reciente. El primero, como ya dije, adquiere plena autonomía en el siglo XIX, cuando se asenta el positivismo jurídico, mientras que el segundo modelo aparece vinculado genéticamente con la así llamada ideología constitucionalista o neoconstitucionalista. En mi opinión, este segundo modelo adquiere interés como objeto de estudio solo después de la promulgación de las constituciones europeas de la posguerra y sobre todo en los últimos 50 años, con una excepción constituida por la cultura jurídica norteamericana, que es, sin embargo, bastante diferente de la nuestra. Este segundo modelo ha sido explicitado en ámbito teórico por algunos filósofos del derecho y algunos constitucionalistas que sintonizan con la actuación de varias cortes constitucionales. Limitándonos a Europa, seguramente pienso a la Corte Constitucional Italiana, al Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional Alemana, disculpen, el Consejo Constitucional Francés y, por supuesto, la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero muchos ejemplos podríamos hacerlo también de cortes de Latinoamérica. En el segundo modelo se concibe la Constitución como un documento normativo que presenta características específicas que lo distinguen de los otros documentos normativos y en particular lo distinguen de la ley. Podemos determinar al menos 5 características específicas. Primero, la Constitución está en el vértice de la jerarquía de las fuentes y modifica cualitativamente esa jerarquía frente al Estado de Derecho decimonónico. El legicentrismo, la centralidad de la ley del Estado de Derecho decimonónico, es sustituido por la omnipresencia de la Constitución,
que informa por sí mismo a todo el sistema jurídico. Por ejemplo, toda la legislación es entendida como actuación de la Constitución y tiene que ser interpretada a la luz de la Constitución. Ya no resulta posible concebir los sistemas jurídicos como sistemas exclusivamente dinámicos, de normas que producen otras normas, sino más bien hay que entenderlo también como sistemas estáticos donde hay relaciones de contenidos entre las normas jerárquicamente superiores y las inferiores. Segunda característica, la Constitución es un conjunto de normas, pero no contiene solo reglas, sino también principios, que son los que la caracterizan en especial. Estos principios no siempre son formulados de modo expreso, a veces pueden ser reconstruidos tanto a partir del texto como también prescindiendo directamente del texto de la Constitución. Tercera característica, la Constitución tiene una relación especial con la democracia, en los dos sentidos en que se puede hacer referencia a la democracia. Democracia como isonomía, es decir, como garantía de igual distribución a todos los individuos de derechos y libertades fundamentales, y la democracia como procedimiento, como regla de mayoría, por decirlo sencillamente. Entonces, en estos dos sentidos hay una relación necesaria entre Constitución y democracia. La Constitución tiene una conexión necesaria, conceptual casi diría, con la democracia concebida como isonomía. No puede haber constitución sin una democracia, ni democracia sin constitución. Y, segundo sentido, la constitución funciona necesariamente como un límite de la democracia entendida como regla de mayoría. Por regla de mayoría no se pueden tomar todas las decisiones de cualquier contenido, sino que determinados contenidos están prohibidos por la Constitución misma. La Constitución limita la deliberación democrática en el sentido de regla de mayoría. Cuarta característica, la Constitución actúa como un puente entre el derecho y la moral o entre el derecho y la política, porque abre el sistema jurídico a consideraciones de tipo moral o político, en un doble sentido. Los principios constitucionales son concebidos como principios morales positivizados o políticos positivizados y, en segundo sentido, la justificación en el ámbito jurídico, sobre todo la justificación de la interpretación, no puede sino recurrir a principios de carácter moral externos al derecho o incorporados en el derecho a través de la Constitución. Quinta característica, la aplicación de la Constitución, a diferencia de la aplicación de la ley, no puede hacerse por el método de la subsunción, sino que precisamente por la presencia de principios se debe realizar por medio del método de la así llamada ponderación entre los principios. Bueno, como ejemplos de este segundo modelo podemos tomar las elaboraciones de autores en Estados Unidos como Ronald Dworkin o Andrei Marmor, en Italia Gustavo Zagrebelsky, que ha sido también juez del Tribunal Constitucional Italiano, en la Argentina autores como Carlos Nino, por ejemplo, en Alemania autores como Robert Alexi o Jürgen Habermas, que defienden la presencia de todas o solo de algunas de estas 5 características que acabo de exponer. Ahora bien, dependiendo de que un teórico adopte el primer modelo o el segundo modelo de constitución, esta es mi tesis,
diferente será la manera en que concebirá la interpretación de la Constitución y la especificidad de la interpretación constitucional frente a la interpretación de la ley. Hay además diferencias, en la mayoría de los casos solo diferencias de grado, en la configuración de la interpretación constitucional en función del tipo de concepción de la interpretación que se adopte. Ahora bien, en teoría de la interpretación hay muchas discusiones y muchas propuestas diferentes, pero por razones de simplicidad y de tiempo, podemos reducir a dos las concepciones de la interpretación, tomando en cuenta dos casos paradigmáticos, por así decirlo, sin olvidar que hay muchas más concepciones intermedias y muchos matices que realizar. Bueno, dos tipos de interpretación, de concepción de la interpretación cognitiva e interpretación decisional. La interpretación cognitiva consiste en una actividad de comprensión del significado de un texto, o bien se puede decir como actividad de descubrimiento del significado correcto de los documentos normativos. Cuando se habla de interpretación, de concepción de la interpretación decisional, se concibe la interpretación como una actividad de decisión del significado. Esta es la postura del realismo jurídico, la que yo comparto, o bien de elección de uno de los significados semánticamente y jurídicamente posibles, y esta, entre otras, es la postura de Kelsen, o bien como elección discrecional de significado de un enunciado normativo en caso de dudas o de discusión, cuando hace falta argumentar a favor de la elección que se realice, y esta es la postura bien conocida de Herbert Hart. Así, si combinamos, ars combinatoria, si combinamos las dos concepciones de interpretación que hemos presentado, cognitiva y decisional, y los dos modelos de constitución, descriptivo y axiológicos, cruzando estos cuatro elementos, tenemos como cuatro respuestas diferentes a la pregunta sobre la naturaleza de la interpretación constitucional. Las cuatro respuestas serían interpretación constitucional, interpretación cognitiva del modelo descriptivo de constitución, o interpretación, segundo, decisional del modelo descriptivo, tercero, interpretación cognitiva del modelo axiológico, cuarto, interpretación decisional del modelo axiológico. Estas respuestas responden de manera diferente a la pregunta sobre la especificidad de la interpretación de la Constitución frente a la interpretación de la ley. Vamos a examinarla rápidamente. Vamos a empezar con la interpretación constitucional en la manera en que la entienden los que usan el modelo descriptivo de Constitución. Siendo la Constitución un conjunto de normas como lo es la ley, la especificidad de la interpretación constitucional frente a la de la ley es una cuestión de grado y no categórica, no cualitativa. Las diferencias entre interpretación de la Constitución e interpretación de la ley dependen esencialmente de tres factores. Los intérpretes típicos o privilegiados de la Constitución, si es que lo hay. Es decir, muchos autores dicen la tipicidad de la interpretación constitucional depende de que el intérprete privilegiado de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Yo creo que en realidad esta diferencia no es muy relevante porque así como sucede con la ley, todos en principio pueden interpretar la Constitución y muchos órganos, no solo los tribunales constitucionales,
lo pueden hacer con efecto también a veces jurídicamente relevantes. El segundo elemento son los problemas típicamente constitucionales. Y los problemas son típicamente constitucionales dependiendo de la formulación de la Constitución, del contenido de la Constitución y de las consecuencias de la interpretación de la Constitución. En efecto, la formulación constitucional a menudo presenta un grado muy alto de generalidad y abstracción. El contenido de la Constitución incorpora principios fundamentales y las consecuencias jurídicas, políticas, institucionales de algunas interpretaciones de la Constitución, sobre todo las llevadas a cabo por los jueces constitucionales, tienen una trascendencia mayor que las interpretaciones de muchas leyes. Y por último, las técnicas interpretativas que se emplean en interpretar la Constitución, que a menudo son, más que en el caso de la ley, de tipo extensivo, sistemático y teleológico. Ahora bien, los que usan el modelo descriptivo de Constitución, por supuesto, analizan también las interpretaciones que de la Constitución ofrecen los tribunales constitucionales. Y aquí reside, en mi opinión, la diferencia más relevante entre los que comparten una concepción cognitiva de la interpretación y los que, en cambio, comparten una concepción decisional. Según los primeros, la Constitución es decir, el significado del documento constitucional es conceptualmente independiente de la interpretación de los tribunales constitucionales. La ciencia del derecho constitucional tiene que describir el significado del documento constitucional que se puede conocer con independencia de la actuación de las Cortes, que pueden equivocarse como cualquiera en la interpretación de la Constitución. En cambio, según los que tienen una concepción decisional de la interpretación, la Constitución es lo que los tribunales constitucionales y otros órganos relevantes dicen que es a través de sus interpretaciones. Aquí va la diferencia entre las dos concepciones de la interpretación. Veamos ahora los que usan el modelo axiológico de Constitución. Ellos detectan una especificidad radical de la interpretación constitucional frente a la interpretación de la ley, en dependencia de la especificidad de la Constitución frente a la ley. Por ejemplo, un teórico del derecho norteamericano, Andrei Marmor, enumera 5 rasgos específicos de la Constitución frente a la ley. Supremacía jerárquica, longevidad, rigidez, contenido moral, generalidad y abstracción. Son rasgos bastante comunes en los autores de este tipo. Estos rasgos, sobre todo el contenido moral de la Constitución, determinan la especificidad de la interpretación constitucional que con frecuencia debe ser llevada a cabo a través de la ponderación entre principios, valores y derechos fundamentales. Aún en este caso, los que usan el modelo axiológico de Constitución analizan las interpretaciones que de la Constitución ofrecen los tribunales constitucionales. Y aquí de nuevo reside la diferencia más destacada entre los que comparten una concepción cognitiva de la interpretación y los que comparten una concepción decisional. Para los primeros, el significado del documento constitucional es independiente desde un punto de vista conceptual de la actuación de los tribunales constitucionales, que solo pueden llevar a la luz el significado que la Constitución tiene y que no depende de las opiniones políticas o morales de las Cortes. Esta es la postura, por ejemplo, bien conocida de Ronald Dworkin, que sin embargo subraya la labor de la Corte Suprema de Estados Unidos como parte relevante
de la tarea colectiva de identificar el significado correcto de la Constitución. Los que, en cambio, comparten una concepción decisional, afirman que la Constitución es lo que los tribunales constitucionales dicen que es. Aún si agregan, no todos, en particular lo hace Andrei Marmor, que a veces los tribunales constitucionales también pueden equivocarse al respecto. Bueno, voy terminando mi exposición. Hasta aquí he intentado sencillamente poner un poco de orden en las múltiples discusiones contemporáneas sobre interpretación constitucional. Y quiero terminar con algunas breves consideraciones críticas en el plano teórico y del análisis conceptual respecto a las 4 nociones de interpretación constitucional que he presentado esquemáticamente. Mejor dicho, voy a presentar críticas a 3 de ellas, ya que mis preferencias van hacia la interpretación decisional del modelo descriptivo de Constitución como norma. Respecto a la interpretación cognitiva del modelo axiológico, referencia a Ronald Dworkin, puedo decir que yo la encuentro una postura coherente que adopta un enfoque específicamente normativo, no empírico, no teórico, es decir, que nos dice principalmente no cómo se interpreta la Constitución, sino cómo se debe interpretar la Constitución. Pienso, esta es mi opinión, sin embargo, que se trata de una postura no aceptable en sus presupuestos ontológicos y sobre todo epistemológicos, además de ser en un sentido peligrosa por alguna de sus consecuencias. Los presupuestos ontológicos se refieren, por supuesto, a la existencia de una moral crítica, objetiva, racional o verdadera, que nos sirva como criterio para interpretar correctamente la Constitución. Mientras que el presupuesto epistemológico se refiere a la posibilidad de conocer esta moral objetivamente. Ambos presupuestos son, a mi juicio, muy cuestionables, pero sería realmente demasiado largo explicar ahora por qué. Esta postura puede, además, ser peligrosa en un sentido por la siguiente razón. La conexión justificativa necesaria entre derecho y moral que estos autores afirman, el así llamado imperialismo de la moral, que deriva de la lectura moral de la Constitución a la Dworkin, me parece una manera de socavar una de las funciones esenciales del derecho, es decir, constituir una guía de las conductas dotada de algún grado de previsibilidad y capaz de ser un mínimo común normativo frente al fracaso históricamente evidente de las morales positivas o de las que se autoproclaman morales verdaderas en solucionar los conflictos y dirigir los comportamientos en la sociedad. Respecto a la interpretación decisional del modelo axiológico, la presentada, por ejemplo, por Andrei Marmor, mi impresión es que se trata de una postura contradictoria, porque por un lado, si la Constitución es lo que dice el Tribunal Constitucional, este último nunca se puede equivocar. La interpretación del Tribunal es performativa, por así decirlo, diciendo hace la Constitución. Pero si se adopta el modelo axiológico, según el cual, lo recuerdo, la Constitución incorpora principios y valores morales, entonces las decisiones del Tribunal Constitucional que van en contra de estos principios y valores se equivocan, siempre desde un punto de vista epistemológico. Entonces nos encontraríamos con la extraña conclusión que el Tribunal en estas ocasiones no se equivoca y simultáneamente se equivoca porque no determina correctamente el significado moral de la Constitución. No digo mucho sobre la interpretación cognitiva del modelo descriptivo, típica del formalismo jurídico o decimonónico. Se trata de una postura que está ampliamente rechazada y criticada en relación con la interpretación de la ley
y entonces a fortiori me parece inaceptable cuando tiene como objeto la Constitución. Queda, por último, la alternativa constituida por la interpretación decisional del modelo descriptivo en al menos dos versiones, una versión más débil, la de Harte, más fuerte, la del realismo jurídico. La interpretación constitucional, desde el punto de vista teórico, es una tarea llevada a cabo discrecionalmente por sujetos múltiples, en cooperación, pero a menudo en competencia entre sí. Discrecionalmente, ya que no hay metacriterios compartidos para elegir los criterios interpretativos que usar para darle sentido a la Constitución. Y llevada a cabo por múltiples sujetos, ya que al lado del Tribunal Constitucional actúan varias instituciones, desde jueces a otros órganos de relevancia constitucional. El resultado de este juego complejo de cooperación, negociación, argumentación y también de lucha del poder, hay que decirlo, es un resultado contextual, relativo a un contexto y variable en el tiempo. Lo que es la Constitución, es decir, lo que significa el texto constitucional, se puede detectar solo ex post. Y es lo que se enseña generalmente en las facultades de Derecho, que sirve como base para hacer previsiones sobre los significados futuros que se van a atribuir al texto constitucional. Este resultado es un equilibrio contingente que depende de la actuación interpretativa y no siempre solo interpretativa, también de actuación de actos institucionales de una multitud de agentes, entre los cuales hay que incluir también algunos teóricos influyentes como Robert Alexio o Ronald Dworkin. He hablado ahora de la Constitución como el resultado de una pluralidad de actividades, como resultado de una práctica compleja que involucra los operadores institucionales, profesionales y doctrinales del derecho, y así hemos detectado un sentido ulterior de Constitución, no más Constitución como norma, sino Constitución como producto de un conjunto de hechos sociales. Un hecho social, ella misma, un hecho institucional, podríamos decir, que puede ser analizado con los instrumentos típicos de las ciencias sociales y entendido, comprendido con las herramientas que nos brinda, por ejemplo, la filosofía social de autores como John Searle o John Elster. Bueno, estas nociones de interpretación constitucional como actividad y como resultado, en mi opinión, son las preferibles desde el punto de vista de una teoría no valorativa del derecho como la que yo comparto. Pero hay que decirlo claramente al finalizar mi exposición, estas nociones que son útiles no son para los operadores institucionales y profesionales del derecho, no son suficientes. Las respuestas a las preguntas cómo se ha interpretado en el pasado la Constitución o cuál es el resultado de las actividades interpretativas de la Constitución, la respuesta a estas preguntas son útiles, pero no son suficientes para responder a la pregunta que se plantean los operadores prácticos del derecho. La pregunta fundamental es cómo debo interpretar la Constitución. Para responder a esta última pregunta, hacen falta no doctrinas descriptivas como la que yo le he presentado, sino doctrinas normativas. Doctrina normativa que, en mi opinión, y aquí estoy yo también tomando una postura normativa, deben brindar propuestas que yo definiría como fiables, estables y compartidas. Fiables, es decir, propuestas que no remitan las decisiones interpretativas a las creencias morales subjetivas de los jueces. Estables, o al menos relativamente estables, que, en el sentido que permitan un grado razonable de previsibilidad de las consecuencias jurídicas de las acciones del legislador, en particular la previsibilidad
que una ley sea juzgada o no como conforme a Constitución por el Tribunal Constitucional. Y tienen que ser respuestas compartidas al menos en buena medida por la cultura jurídica de un país. Estas propuestas normativas se están elaborando en todo el mundo en las últimas décadas por filósofos del derecho como Roberto Alexio, como el grupo de Manuel Atienza en Alicante. Pero yo creo, y con esto concluyo, que la responsabilidad principal y última para que estas propuestas lleguen a ser fiables, estables y compartidas, pertenece a los tribunales constitucionales. Al menos algunos de ellos han decidido tomar en sus manos esta difícil tarea y aceptar el desafío que supone llevarlo a cabo. Y de eso le agradezco. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Comanducci. Ah, un comentario. Profesor, eh, quería compartir con usted algunas ideas sobre interpretación constitucional, un caso concreto, pero trascendente. En el Perú tenemos actualmente la Constitución de 1993, ya con muchos años de vigencia, y la anterior fue la de 1979. Ambas con una estructura de articulado muy similar, ¿no? Títulos y capítulos, ¿no? Empezando con los derechos de la persona, los derechos políticos, la definición del Estado y un título sobre el régimen económico, ¿no? La diferencia ha sido en algunos contenidos muy importantes. Ambas hacen referencia al Estado social, pero la Constitución de 1979 declaraba: el Perú es una república democrática y social independiente soberana basada en el trabajo. Ahí tiene una resonancia con el constitucionalismo italiano. La Constitución de 1993, para sus críticos, dio un giro al neoliberalismo, ¿ya? Y suprime lo de basada en el trabajo, ¿no? En el artículo 43 que define el Estado. Y cuando se discutió la reforma de la Constitución del 93, se publicó un documento en que se citaba un texto del cual soy autor, bueno, ya pues hace muchos años, joven profesor, donde defendía el concepto de función social del régimen económico, de la propiedad, de la libertad de empresa. Estamos hablando de Constitución del 79, porque se estaba discutiendo el cambio de Constitución. Entonces, en un texto que sirvió como documento de trabajo para el Congreso Constituyente del 93, se cita mi texto y se dice: bueno, este es muy peligroso, esta concepción de la función social, porque es muy expansiva. Acá el Estado puede hacer muchas cosas porque está refiriéndose a la protección al consumidor, a la protección del medio ambiente, a la protección del trabajo, etcétera, etcétera. Sugerencia, ¿no? Parece un memorándum más que un documento académico, ¿no? Suprimir el concepto de función social de la propiedad. Y efectivamente, los constituyentes, posiblemente influidos por ese texto, no lo puedo asegurar, suprimieron el concepto de función social de la propiedad, ¿no? Se crea que la propiedad es inviolable,
La libertad de empresa también es un principio rector del régimen económico. Y en ambas constituciones se declara que el régimen económico se basa en la economía social de mercado. Sin embargo, en la del 79, ciertamente más intervencionista el Estado. Y en la del 93 hay que leer, pues, entre líneas a ver si encontramos la intervención del Estado que aparece, subyace por ahí. No vamos a decir que ha sido suprimida, pero con una lectura muy atenta. Más o menos ese es el escenario. Una sentencia del Tribunal Constitucional, no del Pleno actual, ya tiene varios años, ya vigente la Constitución del 93, curiosamente, reivindica, digamos así, recupera o rescata la función social de la propiedad, que uno podría decir, pero es de la Constitución derogada, ¿no? Y dice, no, la propiedad tiene una función social, está en su núcleo, desde el contenido esencial, etcétera, etcétera, y desarrolla y así ha habido sentencias, digamos, innovativas, que han modulado el régimen económico, entre comillas, neoliberal, ¿no? Lo han matizado, ¿no? Vía jurisprudencia, ¿no? Y eso me hace recordar que la Constitución, aparte del 79, tenía un preámbulo bastante rico en conceptos, y la del 93 vigente prácticamente son dos líneas, ¿no? Con una invocación a Dios Todopoderoso, en fin, al Creador, y algo así, y muy escueto. Entonces, efectivamente, hay una dimensión valorativa en la Constitución que tiene, pues, desarrollo en texto. Finalmente interpretamos un texto, ¿no? Hay, pues, texto, el preámbulo, por ejemplo, la Constitución del 79, la del 93 no tiene preámbulo prácticamente. La Declaración del Trabajo, ¿no? Como base de la República Democrática y Social, la del 93 se declara democrática y social, pero no se entiende el contenido social. Está ahí solamente enunciado que podría entenderse, bueno, social es todo porque vivimos en sociedad, ¿no? No tiene una connotación más allá de eso. Entonces, eh, cuando se hace esta interpretación en base a la unidad del texto, entonces, ¿qué ocurre? A veces algunos amigos liberales me dicen, pero se está cambiando la Constitución porque yo solamente la leo por el capítulo económico o el título económico. No, pues aquí tenemos que entenderla pues en su unidad, obviamente, ¿no? Y ahí pues hay un desarrollo, ¿no? A través de esta cláusula del Estado social que ya pasaba ya desapercibida ya, porque al verse recortado tanto las declaraciones, entre comillas, programáticas, ese Estado social parecía ya diluido, digamos así, pero ha sido rescatado vía la jurisprudencia. ¿Qué reflexión tendría usted que jugamos a veces hasta en dos constituciones para entender la actual, ¿no? ¿No? Y jugamos con todo el texto, ¿no? Recogiendo contenidos valorativos vía la jurisprudencia. Bueno, muchas gracias, magistrado, porque efectivamente le da sustancia a mi discurso, que es un discurso muy abstracto y muy teórico, ¿no? En cambio, usted ha presentado un ejemplo claro, yo creo, de cómo los Claro, tribunales sí, constitucionales manejan el texto constitucional y por qué la Constitución tiene algunas especificidad frente a la ley. Porque darle a la Constitución una interpretación, por ejemplo, literal, como a veces se hace con textos de ley muy sencillos que tienen reglas claras, etcétera, le quita este poder nomopoético que le llamaba, esta capacidad del texto constitucional de producir nuevas normas que no son
el resultado de una interpretación específica de un enunciado constitucional, sino son más bien usando criterios sistemáticos. La Constitución es una unidad, hay varios principios, hay que ponderar todos estos principios entre sí y de ahí sacar la conclusión vía ponderación para un caso concreto. Entonces, claramente, del relato que usted me ha hecho, eh, hace evidente que para poder, por ejemplo, afirmar la función social de la propiedad o que en un sentido la república está fundada sobre el trabajo, hay que argumentar más de lo que había que argumentar Sí, frente al texto obviamente. del Anterior, setenta y sí. nueve porque del Sí. 79 se podía hacer referencia explícita a una fórmula constitucional, mientras que ahora hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción conceptual para poder afirmar las mismas cosas. Pero en un sentido, mi conclusión teórica, que es la Constitución, es lo que los tribunales constitucionales nos dicen que es. Los tribunales constitucionales, no solos ellos, ¿no? Sino más bien el juego entre las interpretaciones del tribunal, la del legislador, la de órganos relevantes, me parece confirmada del ejemplo que nos ha proporcionado usted. No sé si estamos de acuerdo sobre eso. Sí. Muchas gracias Gracias. por su comentario. Muchísimas Y gracias. con esta actividad cerramos el año, ¿no, Sí, María Candelaria? sí, Con el perfectamente. profesor Comanducci, Sí, nuestra actividad de cierre. exactamente. Ha sido un privilegio contar con la conferencia del profesor Comanducci, con un tema además sumamente importante en la labor del Tribunal Constitucional y de los tribunales constitucionales, como la interpretación constitucional, por lo que estamos sumamente agradecidos, profesor Comanducci. Quedan varias preguntas, por ejemplo, el director ejecutivo nos ha mandado una pregunta, se las vamos a alcanzar más adelante. Queremos ya cerrar. Agradecemos también al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, por su participación el día de hoy y por el impulso constante que brinda a las actividades académicas del SEC. Precisamente él ha señalado que cerremos con el profesor Comanducci y ha sido un lujo tenerle. Todas las actividades están orientadas a promover el conocimiento en temas constitucionales y también la difusión de la jurisprudencia constitucional. Como ha señalado el magistrado Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, con este evento culminamos un año de intenso trabajo, marcado por conferencias, cursos, seminarios y espacios de diálogo que reafirman el compromiso del Centro de Estudios Constitucionales con la formación constitucional del país y con el acercamiento de la jurisprudencia a la ciudadanía. Queremos agradecer a las 33.770 personas que se han inscrito en nuestros programas de formación y capacitación y a las 12.654 personas que han participado. Personas procedentes desde distintas regiones del Perú. Y también quisiéramos agradecer de manera especial a nuestros docentes, conferencistas, panelistas, por haber compartido sus conocimientos y sus reflexiones. Renovamos hoy ese compromiso y adelantamos que el próximo año continuaremos fortaleciendo nuestra labor académica con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales. A todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por su interés y por su participación activa en las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Profesor Comanducci, cerramos con broche de oro con su participación, así que le dejo en unos minutos para que dé por clausurado nuestro año académico. Adelante. No, gracias. Realmente muy interesante la intervención del director porque ha bajado un poco el nivel de abstracción que nosotros los teóricos siempre tomamos y hacer una ducha de realidad siempre nos hace bien, ¿no? Porque lo que intentamos hacer con nuestra labor de análisis conceptual, etcétera, es no hacer otra cosa diferente de lo que hace
la dogmática jurídica o lo que hacen los altos tribunales, sino llevar a un nivel más alto de generalidad y abstracción las conclusiones de estos autores. Y yo además lo intento hacerlo siempre en toda mi carrera con una actitud no valorativa, es decir, dando cuenta de lo que pasa más bien que valorando lo que pasa. No que no tenga mis valoraciones, la tengo, pero no es esto que creo es la tarea de un teórico del derecho. Entonces, muchas gracias, muchas felicitaciones por sus actividades, me parecen muy intensas e interesantes y espero que puedan seguir el año que viene de la misma forma. Un saludo a Muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias.